El mundo gira en torno a los SUV son los coches más vendidos y los SUV están acabando con los coches de toda la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya esa retahíla? Tranquilo, porque en este vídeo te vamos a demostrar que sigue habiendo vida más allá de los todocaminos. En esta comparativa vamos a enfrentar a dos de los utilitarios más míticos de la historia, el Peugeot 208 y el SEAT Ibiza. Y además, para que sea más interesante, lo vamos a hacer con sus versiones más picantes. No solo tienen que luchar para ver cuál es el mejor, sino que además tienen que tocar la fibra sensible de los amantes del motor. Vamos al lío. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemepcompro.com. La actual generación del SEAT Ibiza es la quinta, y en este 2024 el utilitario SEAT ha celebrado su 40 aniversario. El Ibiza que estamos analizando llegó al mercado en 2017, estrenando la plataforma MQB-A0 en el grupo Volkswagen. Desde sus inicios ya parecía un SEAT León en miniatura, creciendo de forma sustancial con respecto a su predecesor y perdiendo la opción de las 3 puertas. Su diseño es afilado y cargado de aristas, con una calandra de buen tamaño, llantas de hasta 18 pulgadas y colores llamativos. Con todo, bajo los estándares actuales, resulta incluso comedido. Personalmente creo que tiene un diseño convincente y con personalidad, y la prueba es que en su lavado de cara 2021, este utilitario de 4,06 metros apenas cambió a nivel visual. En 2025 recibirán un segundo lavado de cara, cuyo objetivo es extender la vida al coche mucho más allá de 2025. Además, tendría todo el sentido que recibiesen mecánicas microhíbridas. Aunque a primera vista parezca un coche más corto y pequeño, quizás te sorprenda saber que el Peugeot 208 es solo 4 milímetros más corto que el SEAT Ibiza. Es el último heredero de una estirpe de utilitarios en la que han habido coches tan míticos como los 205 o 206, entre muchos otros. Al igual que el SEAT, carece de versión de 3 puertas y presenta un diseño alineado con sus compañeros de gama. Lanzado al mercado en 2020, es un coche de aspecto tecnológico y fresco, con una firma visual cargada de personalidad, colores tan llamativos como este amarillo águeda y llantas de diseño muy diferente al habitual. Se siente más fresco y más moderno que el SEAT Ibiza. En 2023 el 208 recibió un lavado de cara que lo hizo bastante más atractivo, especialmente con esas garras frontales tan afiladas. Personalmente he de decir que me gusta bastante más que antes. Comenzamos esta comparativa con los interiores de estos dos utilitarios y empezamos por el SEAT Ibiza. Su interior cambió de forma sustancial en 2021, cuando este coche recibió su primer lavado de cara. Con todo, sigue siendo un interior bastante tradicional, seguimos teniendo muchos mandos físicos, todo está donde esperamos que esté, aunque en este lavado de cara cambió la posición de los aireadores, la posición de las pantallas y mejoró la calidad. Pero vamos a analizarlo poco a poco. De este SEAT Ibiza me gusta lo tradicional que se siente, o mejor dicho, lo conocido que se siente. Esto es un utilitario de toda la vida, por tanto vamos sentados en una posición bastante baja, tenemos un asiento muy cómodo, con una buena sujeción lateral, con múltiples regulaciones y además tenemos un volante que nos queda en una posición francamente buena. Esta es una posición de pilotaje que a mí personalmente me gusta mucho. Como este coche es además un coche relativamente tradicional, fue lanzado en el año 2017 y aunque ha cambiado, tampoco ha cambiado tanto, seguimos teniendo cosas de antaño que nos gustan mucho, como por ejemplo mandos físicos para la climatización, mandos físicos en torno al cambio, mandos físicos en el volante y mandos físicos en definitiva por todas partes. Además tenemos una instrumentación que tiene una legibilidad francamente buena y una pantalla que está en una posición muy cómoda. Eso sí, cuando se rediseñó este interior obligó a que los aireadores estuvieran en una posición algo inferior, al menos los centrales. En cuanto a tecnología, este SEAT Ibiza monta de serie una instrumentación digital de 8 pulgadas. En opción tiene una instrumentación digital de 10,25 pulgadas, con bastante más posibilidades de configuración y además con la posibilidad de ver el mapa en tamaño completo. Aquí no tenemos esa posibilidad, pero sí tenemos bastante información disponible y la posibilidad de configurar lo que queremos ver a ambos lados. Esta es la vista básica y además tenemos una vista de velocímetro y una vista de contavueltas. Tiene buena visibilidad, buena resolución y ofrece una información más que decente. En la consola central tenemos dos equipos de infoentretenimiento, uno básico con pantalla de 8,25 pulgadas y este, el tope de gama, con pantalla de 9,2 pulgadas de diagonal. Es un sistema, como estáis viendo, muy fluido, tiene muchas posibilidades de configuración, además, como podéis ver, la vista del mapa y el navegador tiene una fluidez bastante buena
Y en definitiva es un equipo a la altura de lo que se espera de un coche en el año 2024, con muy buena conectividad, con conexión a internet, eso sí, con mandos de volumen que no son físicos. ¿Qué le vamos a hacer? El último punto a analizar del interior del Seat Ibiza son las calidades. Aunque este coche es un utilitario generalista del segmento B, en 2021 recibió un cambio bastante importante en cuanto a sus calidades, ya que el Seat Ibiza adolecía quizás de estar por debajo de la media del segmento en ese punto. Fijaos que la parte superior del salpicadero ha pasado a estar construida en plástico blando muy bien ajustado, y además tenemos esta parte central que, aunque es de plástico lógicamente, imita el aluminio y tiene un muy buen ajuste. Sí que tenemos algunos crujiditos en torno a los aireadores, pero es algo de esperar en un coche del segmento B. Todo lo demás es plástico duro, muy sufrido y muy bien ajustado. Como estáis viendo, no hay ni una sola rebaba cortante, tiene una solidez bastante importante y lo cierto es que se siente de bastante calidad. Así que en este aspecto el Seat Ibiza, digamos que cumple con nota. El puesto de conducción del Peugeot 208 se siente mucho más moderno que el puesto de conducción del Ibiza. Es un coche lanzado 3 años más tarde, pero es que además tenemos el clásico esquema e-cockpit de Peugeot, es decir, una instrumentación en posición superior y un volante bastante pequeñito en una posición inferior. Además tenemos mucha mayor carga de diseño en cuanto a materiales, pero vamos a ir analizando poco a poco las diferencias que presenta con respecto al utilitario español. El Peugeot 208 también es un utilitario tradicional, por tanto vamos sentados en una posición bastante baja, y gracias a que estamos en una versión GT tenemos estos preciosos asientos con muy buena sujeción lateral. Ahora bien, lo que transforma por completo la experiencia de conducción es el esquema de controles y cockpit. Este volante es de diámetro bastante inferior al habitual y en mi caso me obliga a llevarlo bastante bajo. El motivo es que si no, no voy a ver bien la instrumentación del coche. De hecho, parte del aro superior me tapa la instrumentación y eso que el asiento va lo más bajo posible. Esto es un problema habitual con el sistema e-cockpit, especialmente si somos de talla un poco superior a la media. En definitiva, o te gusta o lo aborreces. Como os decía, la instrumentación digital no tiene la mejor visibilidad, pero esta pantalla sí está en una posición francamente cómoda. Ahora bien, lo que sí que echo de menos en este coche son más mandos físicos. Tenemos una botonera con accesos directos y es verdad que tenemos un mando físico para el volumen, pero funciones como la climatización están completamente integradas en esta pantalla. Tampoco tenemos una palanca de cambios tradicional, tenemos un simple selector de cambio. Aunque en la consola central es cierto que tenemos bastantes más huecos portaobjetos. Tenemos este cómodo cargador inalámbrico, podemos apoyar aquí nuestro teléfono en posición horizontal y tenemos más huecos donde dejar nuestras cosas. Ahora bien, como este coche tiene una mayor carga de diseño, no se siente tan diáfano como el interior del Seat Ibiza. Es algo más recargado y el salpicadero se nos echa un poquito más encima. La pantalla del sistema de infoentretenimiento del 208 tiene 10 pulgadas de diagonal. Tiene una interfaz francamente cuidada y, como podéis ver, es tan fluida como la del Seat Ibiza. Tenemos además un navegador con una cartografía muy bonita, muy cuidada, y además tenemos accesos directos a través de un slider situado en la consola central, por ejemplo, para las funciones del vehículo, o también para la climatización, que desgraciadamente, como os decía antes, se maneja exclusivamente desde aquí. Con todo, tengo que deciros que es una pantalla francamente buena, diría que incluso mejor que la del Seat Ibiza. La instrumentación digital del Peugeot 208 tiene 10 pulgadas de diagonal y aunque en cámara no lo vais a poder ver, es una instrumentación en 3 dimensiones. La verdad es que tiene un aspecto francamente bonito y en vivo impresiona bastante. Tiene buenas posibilidades de personalización. Como podéis ver, podemos ver el mapa, podemos configurar la información que aparece en la pantalla y en definitiva diría que ofrece una cantidad de información bastante razonable, aunque quizás no tanta como la que tenemos en el Seat Ibiza. Personalmente me gusta, además tiene muy buen brillo en todo tipo de circunstancias. De entrada, las calidades del Peugeot 208 parecen francamente buenas. Fijaos, tenemos en la parte superior plástico blando muy bien ajustado, con esta especie de pespuntes. Tenemos en la parte central una especie de símil ligeramente acolchado de fibra de carbono,
que al final te puede gustar más o menos, pero al tacto es bastante convincente. Tenemos muy buen cuero en este volante y en el resto de zonas tenemos plásticos duros. Las puertas, eso sí, son prácticamente íntegras de plástico duro, salvo pequeñas zonas acolchadas en la zona de los tiradores, y en la parte inferior del salpicadero ya tenemos, como podéis escuchar, plásticos completamente duros. Ahora bien, se abusa bastante del negro piano en este interior y ya sabéis lo que opinamos de este material. Con la edad y con el uso tiene un mal envejecer. Tenemos negro piano en toda esta consola central, en toda esta zona que vamos a estar tocando constantemente porque tenemos los accesos táctiles a un montón de funciones, y además tenemos también negro piano en torno a esta pantalla y en torno a los botones del volante. Además tenemos algunos detallitos de acabado que no nos acaban de convencer, como este crujido que tenemos en la cúpula de la instrumentación, algo que no termina de convencer. Con todo, la calidad de este 208 está un paso por encima de la del Seat Ibiza. En el acceso a las plazas traseras del Seat Ibiza, lo primero que tenemos es un ángulo bastante bueno para esta puerta trasera, además de un hueco muy regular. Pero hay que recordar que este coche es un utilitario y es un coche bajo. Por tanto, cargar a un niño en una sillita infantil o ayudar a una persona mayor va a ser más complicado, lógicamente, que en un todocamino. Además de que al ser un coche de pequeñas dimensiones, vamos a tener que hacer cierto contorsionismo a la hora de entrar, especialmente si somos de talla grande, como vais a ver ahora mismo. Bueno, lo que tenemos aquí son unas plazas traseras que, para ser un coche de poco más de 4 metros, son francamente buenas. Este asiento delantero está regulado para mi 1,83 m y, como podéis ver, puedo meter los pies fácilmente por debajo del asiento. Tengo 3 dedos para las rodillas y para la cabeza, incluso estirándome, tengo todavía un dedo. Si tuviese el pelo un poco más largo, quizás rozaría, pero no es un interior para nada agobiante. Ahora bien, la plaza central es estrecha y tenemos un túnel central muy marcado. Por tanto, este coche es más bien para 2 adultos que para 3, o como mucho para 2 adultos y un niño en viajes relativamente cortos. En cuanto a amenidades, muy pocas. Tenemos un sencillísimo hueco portaobjetos en la consola central, tenemos bolsillos, tenemos elevalunas eléctricos y además unas puertas duras como la Adamantium, construidas íntegramente en plástico negro. Bien, como estáis viendo, el acceso a las plazas traseras del 208 es más estrecho que en el Seat Ibiza. La puerta tiene un ángulo de apertura algo inferior y este hueco no es tan regular como el del Ibiza. Además, a causa del diseño, este marco sale bastante hacia afuera. Sigue siendo un coche bajo, por tanto, cargar a un niño en su sistema de retención infantil nos va a costar más que en un todocamino. Eso no cambia con respecto al Ibiza. Pero lo que sí que cambia es el espacio. Como podéis ver, tengo que hacer algo más de contorsionismo para entrar en estas plazas traseras y de entrada ya veo que tengo bastante menos espacio. Este coche tiene una distancia entre ejes 24 milímetros menor y se nota directamente en estas plazas traseras. Con el asiento delantero regulado para mi 1,83 m, voy con las rodillas tocando con el asiento delantero, a no ser que vaya con las piernas muy abiertas. Al menos, eso sí, puedo meter los pies debajo del asiento. Para la cabeza voy prácticamente tocando con el techo. Me queda un dedo si estiro la cabeza. La plaza central es bastante estrecha, al igual que en el Seat Ibiza, y es solo utilizable en viajes cortos, quizás por un niño. Además, sigue teniendo un túnel central bastante marcado. En cuanto a amenidades, tenemos 2 tomas USB, la clásica rejilla para unas revistas, y las puertas traseras, aunque son de plástico duro, sí que tienen un ligero mullido para los codos y un tirador de aspecto metalizado, aunque sea de plástico. El maletero del Seat Ibiza es uno de los mejores del segmento de los utilitarios. De hecho, solo el Skoda Fabia tiene más maletero que el Ibiza. Tenemos 355 litros de volumen, una cifra que incluso es superior a la de algunos coches del segmento compacto. Por tanto, estamos ante un buen maletero. La boca de carga, como estáis viendo, está a una altura bastante razonable, aunque no es todo lo ancha que me gustaría a causa de la forma de las ópticas. ¿Qué le vamos a hacer? Además, tenemos un salto importante entre la boca de carga y el piso de carga, que está aquí abajo.
Las formas del maletero, eso sí, son bastante regulares y bajo esta tapa, que podría ser un poco más rígida y de un poco mejor calidad, tenemos una rueda de repuesto de tipo galleta, mucho mejor que un kit antipinchazos. Abatiendo los asientos se forma una superficie de carga casi completamente plana y hay que abatirlos desde un tirador en la parte superior del asiento. El maletero del Peugeot 208 tiene 309 litros de volumen, es ligeramente más pequeño que el maletero del Seat Ibiza. A cambio, tenemos una boca de carga que es ligeramente más ancha, que está a una altura ligeramente más baja, por tanto es más cómodo cargar y descargar bultos, y además tenemos un salto menor entre la boca de carga y el piso de carga. Sus formas son absolutamente regulares y bajo esta tapa, que por cierto está bastante mejor acabada, seguimos teniendo una rueda de repuesto de tipo galleta. Para batir los asientos se hace igual que en el Seat Ibiza, mediante un tirador situado en su parte superior, y tampoco se forma una superficie de carga completamente plana. Bajo el capó de este Seat Ibiza lo que tenemos es un motor muy conocido ya en el grupo Volkswagen. Es un 1.5 TSI, un motor turbo de 4 cilindros, 1,5 litros de cubicaje y 150 caballos. En este caso se asocia exclusivamente a una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades. Este coche es de tracción delantera y carece de todo tipo de hibridación. Este propulsor permite al Ibiza hacer el 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y alcanzar una velocidad punta de 216 km/h. Sobre el papel consume una media de 5,6 litros a los 100. Como carece de hibridación, se tiene que conformar con la etiqueta C de la DGT. Bajo el capó tenemos un motor muy diferente al del Seat Ibiza. Este es un motor de 1,2 litros, 3 cilindros y 136 caballos de potencia. Es también un motor turbo, pero es un motor híbrido con etiqueta Eco. Y antes de que lo digáis, este motor ya no lleva la famosa correa de distribución húmeda. Ha sido sustituida por una cadena de distribución y es un motor completamente nuevo. Este propulsor es técnicamente un híbrido completo, no un microhíbrido. El motor eléctrico, integrado en el cambio de doble embrague y 6 velocidades, permite al coche moverse en modo 100% eléctrico en condiciones puntuales. Con 136 caballos de potencia combinada, logra un 0 a 100 km/h aún mejor que el del Seat Ibiza, de 8,1 segundos. Su velocidad punta es de 210 km/h y con un consumo de 4,6 litros a los 100 km es también más eficiente. Es verdad que el Seat Ibiza es un coche bastante veterano a día de hoy, pero es un coche que siempre se caracterizó por ser una de las alternativas más dinámicas del segmento de los utilitarios, y eso sigue estando plenamente vigente a día de hoy, ya que en esta generación no ha existido un Ibiza Cupra, ni un Cupra Ibiza, como lo queréis llamar. Lo más potente y lo más radical, lo más deportivo que tenemos es este Ibiza FR que estamos probando con motor 1.5 turbo de 150 caballos. Y de acuerdo, no es un Cupra, pero creedme, este es un motor con mucha personalidad, con muy buen sonido y con un empuje que francamente sorprende. Este coche lo he podido probar en múltiples ocasiones. Me he ido en tramos de curvas con él, he hecho largos viajes por carretera y es un coche cuyo motor destaca por ser muy equilibrado. Es un motor que nos puede poner una sonrisa en un tramo revirado y al mismo tiempo ser muy económico si vamos buscando consumos. Es un motor que además se siente muy refinado y que tiene un sonido que, de acuerdo, no es el más bonito del mundo, pero suena mejor que cualquier motor tricilíndrico, como es lógico. En este caso, este motor se da la mano exclusivamente de un cambio DSG de 7 relaciones. Es un cambio de doble embrague que funciona, pues francamente bien, y que en conducción deportiva cambia muy rápido de marchas y al final añade un poco de emoción a la experiencia de conducción. Es cierto que sería más emocionante con un cambio manual de 6 velocidades, pero ese cambio de momento no está disponible asociado a esta mecánica. El comportamiento dinámico de este Seat Ibiza FR es bastante incisivo. Tenemos una dirección que destaca por ser muy precisa, por tener bastante retroalimentación, nos cuenta bastante lo que sucede bajo el asfalto y por tener una suspensión que ya en los FR es 15 milímetros más baja que en el resto de Seat Ibiza y además tiene una puesta a punto un poquito más deportiva. Es una suspensión que tampoco peca de ser absolutamente incómoda. Vamos a notar las juntas de dilatación, vamos a notar los baches, pero no resulta incómoda en nuestro día a día.
pero al mismo tiempo sujeta francamente bien la carrocería del coche. Personalmente creo que está en un punto muy bien equilibrado de puesta a punto y comodidad, especialmente en un coche como este con ciertas aspiraciones deportivas. De entrada, el Peugeot 208 se siente como un coche bastante diferente y diría que la mayor parte de la diferencia está en cómo se siente su mecánica híbrida. Es una mecánica que es full hybrid, aunque realmente se comporta en muchas ocasiones como si fuese un microhíbrido. Tenemos un motor de 28 caballos que está integrado en la caja de cambios de doble embrague y 6 relaciones que puede mover al coche por sí solo, aunque en condiciones bastante puntuales. Lo que este motor de 28 caballos hace, eso sí, es complementar la entrega de potencia y par del motor tricilíndrico. Por tanto, este coche, a poco que insinuemos el pedal derecho, responde con mucha fuerza. De hecho, este coche acelera de forma más intensa que el Seat Ibiza FR, y los datos de aceleración así lo demuestran. Pero aunque sobre el papel sea un coche más rápido, es un coche que parece tener una orientación algo diferente. No es un coche con un carácter tan marcadamente deportivo como el Ibiza FR. Es un coche que trata de ser más polivalente, es un coche que trata de ser más eficiente y es un coche quizás más apto para el día a día, dentro de que, lógicamente, ambos son coches utilitarios que podemos utilizar a diario perfectamente. Y digo esto porque la mecánica híbrida del 208 logra ser, de forma constante, más eficiente que la mecánica del Ibiza FR. Ahora bien, ¿nos pone la misma sonrisa en la cara? Me temo que no, y hay varias explicaciones. La primera es que la caja de cambios de doble embrague de este 208 es bastante más lenta que la del Ibiza. Incluso en el modo más deportivo y con accionamiento manual no resulta tan rápida ni tan precisa como la caja de cambios DSG. En siguiente lugar, por el sonido. Tenemos un motor tricilíndrico que realmente no suena tan bonito como el 4 cilindros del Ibiza FR. Puede correr un poco más, pero desde luego no nos emociona igualmente por los oídos. Y por último, y más importante, a causa del comportamiento dinámico de este 208. Este es un coche con una suspensión con un tarado ligeramente más amable, ligeramente más filtrado, quizás un poco más polivalente en nuestro día a día, pero que al final, en un tramo revirado, cuando llegan curvas muy pronunciadas, no se amarra tanto al asfalto como lo hace el Seat Ibiza FR. Además, tenemos una dirección con un volante muy pequeñito que, si bien simula que tengamos una dirección más directa, tenemos una dirección que es bastante más filtrada y, a la hora de la verdad, es incluso menos directa que la dirección del Ibiza FR. Por tanto, este es un coche con un carácter algo menos deportivo y, por tanto, algo menos emocionante que el Ibiza FR, si es que estamos analizándolos bajo ese prisma, lógicamente. A la hora de la verdad, el Seat Ibiza es menos eficiente que el Peugeot 208. Ya era patente en su homologación y se confirma en un ciclo real. El consumo mixto del Ibiza ronda en la realidad entre 6,5 y 7 litros a los 100, pudiendo bajar tímidamente de los 6 litros si solo hacemos carretera o autopista. En toda circunstancia, el Peugeot es al menos 1 litro a los 100 kilómetros más eficiente. A nivel dinámico, el Seat Ibiza es un coche claramente más emocionante, aventajando en sonoridad y tacto de conducción al Peugeot, cediendo algo de terreno solo en consumos y declarando un empate técnico en prestaciones. En conjunto, el Seat Ibiza vence la partida con una puntuación de 7,3, quedando en segundo lugar el Peugeot 208 con una puntuación de 6,6. El ganador de esta comparativa ha sido el Seat Ibiza. El utilitario español se ha impuesto al Peugeot 208, destacando especialmente en cuanto a dinámica y en cuanto a habitabilidad. Sus plazas traseras son mejores y su maletero es más grande. Sin embargo, el Peugeot 208 se ha impuesto ligeramente al Seat Ibiza en cuanto a calidad y en cuanto a tecnología. Más allá de declarar un ganador objetivo de esta comparativa, me gustaría hacer una reflexión sobre el momento que vivimos en la industria del automóvil actualmente. Los utilitarios deportivos, tal y como los conocíamos, están en clarísimo peligro de extinción. Y al final, lo único que una persona de a pie se puede permitir son utilitarios medianamente deportivos, como pueden ser el Ibiza FR o el 208 GT. Son coches algo más descafeinados de lo que sería un 208 GTI o un Cupra Ibiza,
pero es que sus propios fabricantes no los venden. Solo sobreviven opciones muy premium y cada vez son más escasas. Desgraciadamente, los precios de estos dos coches son incluso más caros que los precios que tenían sus anteriores generaciones en sus versiones más deportivas. Vivimos un momento complicado en la industria, pero al menos hay que agradecer que nos podamos siguiendo permitir coches como estos y que no todo tengan que ser todo caminos aburridos. Nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.